La enfermedad de Fabry es una enfermedad poco frecuente, hereditaria, multisistémica y progresiva con síntomas precoces y complicaciones tardías. En estos pacientes, la ausencia o reducción de la actividad de la enzima alfa-galactosidasa A impide la correcta metabolización de Gb3 que se acumula en el interior de los lisosomas en diferentes tejidos, afectando a su función. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Fabry incluyen fundamentalmente la afectación grave y progresiva del riñón y el corazón, además de otros muchos síntomas que afectan a diferentes órganos. Para poner en valor las últimas novedades relacionadas con el abordaje de esta enfermedad, Sanofi Genzyme organizó la jornada Enfermedad de Fabry, aspectos prácticos en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes, que se celebró en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y que reunió a profesionales sanitarios de diversas especialidades. Durante el encuentro se habló de cómo se puede llegar al diagnóstico de esta patología y en dónde se debe incidir más para evitar que pase inadvertida. Así, Raquel Lloti, cardióloga y coordinadora del Servicio de Programa de Miocardiopatías Familiares del Hospital Gregorio Marañón, habló del subtipo no clásico que se caracteriza por la ausencia o levedad de los síntomas clásicos sin acumulación de la Gb3 en el endotelio vascular y presencia de mutaciones con cambio de sentido que expresan actividad residual de la alfa-galactosidasa A. Para la experta, la clave radica en la sospecha clínica. De este modo, se podrá acertar más con el diagnóstico. De igual modo, se puso de manifiesto la importancia de contar con equipos multidisciplinares que traten este tipo de patologías, ya que el beneficio no será únicamente para los especialistas, sino que el efecto repercutirá en los pacientes. Pues en las enfermedades, como es el caso del Fabry, que es una enfermedad multisistémica, yo creo que el equipo multidisciplinar no es que sea importante, es imprescindible, pero si encima se trata de una enfermedad rara, ultra rara, como es el caso de esta enfermedad, todavía es más importante. Entonces, en el caso de nuestro hospital, yo creo que tenemos un equipo multidisciplinar muy bien formado, empezando por la farmacia. La Comisión de Farmacia tiene un grupo de enfermedades raras, en el cual hay cardiólogos, nefrólogos, neurólogos, y es muy importante la colaboración entre ellos. De hecho, hay un grupo de cardiopatías familiares que cuando ven un caso que puede ser un Fabry con afectación renal nos lo mandan y viceversa. Un paciente que viene a nuestra consulta que puede tener una cardiopatía, que puede sospechar un Fabry, hablamos con la persona encargada, en este caso el cardiólogo, y yo creo que hay una relación muy importante entre nosotros y yo creo que es beneficio no solo para los médicos, que trabajan mucho más fácilmente, sino para el paciente, que es lo fundamental. Ya que la enfermedad de Fabry es de carácter génico, se debería recurrir a estudios familiares en prácticamente todos los casos. Solamente existe una excepción, que serían aquellos casos que conciernan a varones, hijos de varones afectados. Una vez que se diagnostica un caso de enfermedad de Fabry, lo que se llama técnicamente un caso índice, que es el que acude al médico por el problema, a continuación hay que explorar a todos los familiares. Hay que hacer un árbol genealógico, por lo menos remontándose a la tercera generación anterior si se puede, y a los familiares de primer grado y a los familiares de las dos generaciones siguientes, si existen. Solamente en la enfermedad de Fabry, como la transmisión es de carácter sexual a través de los genes que determinan el sexo, concretamente en el cromosoma X, hay una excepción, y es que no se necesita hacer ningún estudio genético en hijos de varones afectados, porque el varón solo le puede transmitir a su hijo el cromosoma Y y la lesión está en el X, ¿no? Entonces el hijo no va a salir nunca afectado. También se incidió en que se debe prestar especial atención a aquellos pacientes que presenten una miocardiopatía hipertrófica, ya que es factible realizar un diagnóstico erróneo por las semejanzas que tienen en un primer momento ambas patologías. El primer problema es el diagnóstico, porque el problema es pensar que existe la enfermedad. De hecho, hay muchos pacientes, es una enfermedad que se confunde con otra que se llama miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad propia del músculo. Esta no es una enfermedad del músculo, es que en el corazón se depositan sustancias que no deberían estar, pero el resultado, digamos, morfológico es el mismo, es la hipertrofia. Pues la miocardiopatía hipertrófica se confunde con esto. Hay muchos pacientes que han sido diagnosticados inicialmente de miocardiopatía hipertrófica que en realidad no tienen miocardiopatía hipertrófica, tienen enfermedad de Fabry, y el manejo y el tratamiento es completamente distinto. Y luego, pues, pensar en ella, porque hay muchas veces que ni se piensa en esta enfermedad. Es una enfermedad rara, es infrecuente, ocurre en 1 cada 40.000 nacidos vivos, en 1 de cada 500 que tiene hipertrofia.
y la gente pues no piensa o no pensamos. De hecho, todos conocemos pacientes que inicialmente han sido diagnosticados de miocardiopatía hipertrófica y que al final acaban siendo diagnosticados de enfermedad de Fabry. Si bien es cierto que el diagnóstico de la enfermedad de Fabry suele realizarse hasta 10 años después del inicio de las manifestaciones, ya que puede simular otras enfermedades, fundamentalmente cardíacas y renales, una vez que se llega al diagnóstico, el paciente tiene a su disposición un tratamiento que ha demostrado buenos resultados. La diferencia de esta enfermedad con otras enfermedades congénitas es que disponemos de un tratamiento enzimático que sustituye el déficit congénito que tienen los pacientes. Actualmente existen 2 enzimas comercializadas y ambas se han demostrado eficaces en el tratamiento en cuanto a frenar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Las principales diferencias entre ambas fundamentalmente es la dosis que se administra de cada una de ellas, la dosis que está comercializada. Esto quizás explique que en algún tipo de paciente puede resultar alguna más eficaz que otra. Ahora bien, ¿qué dosis se debe administrar al paciente? Esta pregunta tiene múltiples respuestas y ciertamente genera algo de controversia. Durante el encuentro se pudieron analizar diferentes respuestas y asistir a una ponencia de Alberto Ortiz de la Fundación Jiménez Díaz, quien aseguró que cada facultativo debe ser responsable de sus decisiones, siempre teniendo presentes las necesidades y características del paciente que vayan a tratar, pero que en su opinión hay evidencia de la dosis respuesta al tratamiento. Cualquier paciente que tenga esta enfermedad puede recibir indistintamente cualquiera de las 2 enzimas, cualquiera de los 2 medicamentos. El tema es, o la duda te puede generar cuando la evolución del paciente no es tan favorable como esperas. Eso puede ser o bien porque el inicio del tratamiento es tardío, porque el diagnóstico se ha hecho tarde o no se ha llegado a tiempo de hacerlo en el momento adecuado y quizás el tratamiento ya no es tan eficaz como podría serlo si se detecta mucho antes. Pero la otra posibilidad que existe, y en esto no hay un criterio uniforme entre todos los médicos que tratan esta enfermedad, es que quizás pueda existir diferencia en cuanto que uno de los 2 enzimas, uno de los medicamentos tiene una dosis más alta que la otra. Quizás en estos pacientes que no responden adecuadamente o quizás en los pacientes que ya en el momento del diagnóstico tienes una carga de enfermedad muy alta, quizás la mejor opción es optar por el medicamento con la dosis más alta. Lo que no genera dudas es que este tipo de iniciativas sirven para intercambiar ideas, debatir y profundizar en el conocimiento de esta patología, lo que se traduce en un beneficio para los pacientes. Asimismo, se expusieron los diferentes protocolos que se siguen en el Gregorio Marañón desde el servicio de nefrología, cardiología y neurología cuando tienen un caso de Fabry, y esto fue puesto en valor por el responsable de la unidad de enfermedades raras de Sanofi Genzyme. La enfermedad de Fabry es una enfermedad compleja desde el punto de vista tanto de diagnóstico como de tratamiento. Precisa de un enfoque y un seguimiento multidisciplinar y de ahí que cómo se está realizando ese seguimiento de los pacientes aquí en el Hospital Gregorio Marañón, pues consideramos que es un modelo a seguir y a replicar en otros centros del Sistema Nacional de Salud. De ahí que hemos vuelto a apostar por la celebración de esta jornada y reforzando así pues el compromiso de Sanofi Genzyme con las enfermedades poco frecuentes y en este caso en concreto por la enfermedad de Fabry. El comité organizador de este encuentro científico estuvo formado por José Luño Fernández y Francisco Fernández Avilés, jefes del servicio Nefrología y Cardiología respectivamente del Hospital Gregorio Marañón.